Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos del episodio final de Cutie Pie. Amigos, estoy muy triste porque amo muchísimo la serie y la próxima semana termina. Sé que están muy tristes por lo que sucedió en el episodio 11, pero ya deberíamos estar acostumbrados a que en el episodio 11 de las series BL siempre suceden cosas malas. Estuve muy triste el sábado cuando vi el episodio, siento que me he encariñado mucho con los personajes y puedo sentir sus emociones. Creo que todos tenemos una perspectiva diferente de lo que sucedió en el episodio 11, así que en este video les daré mi opinión sobre lo que sucedió y también los invito a escribir su opinión en la sección de comentarios del canal. Pero antes de comenzar el video, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. Yo sentí el episodio 11 muy tenso para Lian y Kua porque a pesar de que había escenas donde estaban juntos y se abrazaban, el ambiente era tan incómodo. Quiero dar una opinión justa, así que no estaré del lado de nadie, ni de Kua ni de Lian. Desde que la serie inició siempre he tratado de entender las perspectivas de ambos y creo que fue más simple para mí porque he leído los libros y en el libro se puede leer los pensamientos de los personajes. En cambio, en la serie nosotros entendemos a Kua y Lian por sus acciones. La serie nos está dando una enseñanza muy importante y es que el amor no es suficiente para compartir tu vida con alguien. Primero quiero hablar de Kua. Él solo tiene 20 años, es todavía muy joven y muy inseguro de sí mismo. Kua creció en una familia de la alta sociedad donde debía obedecer ciertas etiquetas y reglas. Es por eso que él piensa que su familia se decepcionaría si supiera que le gusta cantar, conducir motocicletas y tomar alcohol. Hye Lian era todo para Kua, era su primer amor de infancia y se sentía afortunado de que su familia lo comprometiera con Hye Lian. Kua tenía planeado renunciar a todos sus sueños para estar con Hye Lian, quería ser perfecto para él. En el libro, Kua dice que al casarse con Lian abandonaría su sueño de ser cantante y se convertiría en un esposo fiel que acompañaría siempre a Lian. Kua estaba convencido de que Lian lo amaba y que serían muy felices juntos, porque a pesar de que Lian nunca sabría su verdadera personalidad, lo que sí era real era su amor. Pero todos los sueños de Kua se desmoronaron cuando Lian le dijo que no lo amaba. Ese fue el punto de quiebre para Lian y Kua, porque unas simples palabras pueden doler mucho. Obviamente no estaba bien lo que pretendía hacer porque Kua quería vivir una vida de mentiras y eso no estaba bien ni para Lian ni para él mismo. El punto al que quiero llegar es que ustedes imaginan cuán triste debió haberse sentido Kua cuando Lian le dijo eso. Kua le oculta varias cosas a Lian, es cierto, pero entiendan que él es muy inseguro de sí mismo, siempre se sintió menos que Lian y ahora se siente demasiado culpable por todos los secretos que oculta, e incluso si ya sospecha que Lian lo sabe todo, no es lo suficientemente valiente para decirlo él mismo. Además, Kua también se siente culpable por desconfiar de Lian, porque a pesar de que Lian le haya demostrado que lo ama, Kua desconfió de él cuando supo que Lian compró las propiedades de su familia. Ese tema supuestamente se había resuelto, pero es un tema muy serio que no puede arreglarse con un "lo siento". A pesar de que Lian no haya querido mentirle a Kua, le ocultaron un asunto muy importante. Fue una mala decisión de Lian. Y ahora, hablando de Lian, él ha construido todo un imperio para poder ser digno de Kua. Toda su vida se sacrificó muchísimo para poder hacer fortuna y poder ofrecerle una vida adecuada a Kua. Cuando Lian se enteró de los secretos de Kua, se sintió traicionado y enojado. Lian amaba al Kua que había conocido por muchos años y cuando supo los secretos de Kua, pensó que la persona que amaba no existía, que el Kua que conocía solo era una actuación, una fachada. Es por eso que le dice a Kua que no lo ama. Lian también se sintió muy mal por eso.
Además, ya conocemos su historia. Él tiene esa actitud fría porque es un hombre de negocios y debe actuar así para que nadie se aproveche de él. A pesar de que Kua le haya mentido sobre lo que realmente hace, lo cierto es que Liam nunca dejó de amarlo, pero tomó malas decisiones desde el comienzo. Liam fingía no saber nada sobre la vida de Kua y esperaba pacientemente a que el mismo Kua se lo dijera. Pero no fue la decisión correcta porque Kua se sintió más culpable conforme pasaba el tiempo. Cuando comenzaron a vivir juntos, Liam se dio cuenta que debía tratar de adaptarse a Kua. Es por eso que trató de enseñarle su mundo. Lo presentó a sus amigos, le preguntó a Kua sobre las actividades que le gustan. Trataba de ser más honesto con Kua para que su relación funcione. Cuando Liam por fin le dice a Kua que lo ama, parecía que las cosas estarían bien, pero no fue así. Kua desconfiaba de los verdaderos sentimientos de Liam e incluso si Liam lo amara, Kua pensaba que Liam amaba a no Kua, la figura de niño bueno que Kua creó. Cuando Liam le pide matrimonio a Kua, Kua ya se sentía demasiado mal consigo mismo. Le dice a Liam que no es buena idea que ambos se casen porque Liam no lo ama realmente, refiriéndose a que Liam no conoce su verdadero yo. Además, le dice a Liam que no lo haga sentir peor consigo mismo. Kua se sentía tan culpable de mentirle a Liam que huyó del lugar. ¿Se imaginan cuánto dolor debió haber sentido al rechazar a la persona que ha amado toda su vida? Liam, por otro lado, quería pedirle matrimonio a Kua públicamente porque quería demostrarle a Kua que es muy serio respecto a casarse con él. Quería demostrarle que era totalmente honesto respecto a su compromiso. Leí varios comentarios donde muchas personas se enojaron con Kua por rechazar a Liam y humillarlo frente a tantas personas, pero entiendan que eso es lo menos importante y no lo digo porque sea mi opinión, lo digo porque el mismo Liam dijo que a él no le importaban las opiniones de los demás. Lo que él quería era demostrarle a Kua que era serio respecto al compromiso. Quiero que comprendan el dolor de ambos porque Kua también está sufriendo. Siento que esta escena fue totalmente necesaria y perfecta para la serie porque a veces necesitamos vivir un punto de quiebre para recién darnos cuenta de la realidad. En los avances del próximo episodio vemos que Liam quiere correr y perseguir a Kua, pues en un momento entró en shock y lloró cuando su padre lo llamó, pero luego se dio cuenta que estaba a punto de perder al amor de su vida y quiso correr tras él. Hye-ji trata de detener a Liam porque seguramente lo ve muy alterado y quiere que se calme primero. Luego vemos a Liam llamando a Kua por teléfono, aún llorando mientras hablan. Liam le pide a Kua que lo escuche, pero Kua le dice que siempre lo ha escuchado, siempre fue obediente y es por eso que le ocultan cosas importantes, refiriéndose a que Liam no le contó sobre la situación económica de su familia. Además, Kua le dice que su relación no va a durar si continúan así, pues el amor no es suficiente para vivir una vida feliz. Liam se disculpa y le dice que tal vez estaba demasiado seguro de su relación, cuando aún faltaban muchas cosas por resolver. Liam decide buscar a Kua en su casa secreta, pero en el trayecto a la casa de Kua comienza una fuerte lluvia que ocasiona tráfico en la carretera. Todos estamos esperando un final feliz y estoy segura que lo tendremos porque obviamente el amor siempre triunfa y Liam y Kua se aman mucho, solo deben hablar y construir esa confianza que necesitan. En el próximo video les hablaré sobre lo que sucederá en el próximo episodio, les contaré mis teorías y estoy segura que les gustará. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.